Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Deseo que vas conmigo hoy al libro de Revelación. Algunos dicen el libro de Apocalipsis, pero hasta el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. Entonces habla de algo que Dios había revelado al apóstol Juan. Busca por favor al libro de Revelación. Y vamos a leer de este libro muy pronto. Voy a hablar hoy de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Esto será un mensaje que es más enseñanza que predicación. Algunos domingos cuando vengo a predicar en inglés y español hago predicación. Otros domingos enseñanza. Y voy a enseñar más que predicar en esta semana. Y voy a hablar de las 7 iglesias, las 7 iglesias. He recibido muchos correos electrónicos a través de los años de gente pidiéndome, don Roberto, por favor, deseamos que haces tú un video sobre las 7 iglesias. Porque dicen que tienen confusión, no entienden de qué habla las 7 iglesias. Otros me dicen que cuando están leyendo capítulo 2 y capítulo 3 de Revelación, dicen que, resuena como obras para ser salvo. Bueno, sabemos que la salvación no es por obras. Entonces están un poco confundidos muchos. Diciendo, entonces, ¿por qué en este pasaje resuena que Dios está hablando a alguien diciendo que hay que vencer y hay que hacer tal cosa para ser salvo? Bueno, vamos a hablar de esto hoy. Vamos a trazar bien la palabra de verdad. Amén. Entonces vamos a ver a las 7 iglesias. Y antes de leer este pasaje de escritura, me gustaría darte los nombres de estas iglesias. Y es interesante. Me gusta recordar los nombres de estas iglesias. Yo aprendí en el Instituto Bíblico los nombres de ellos. Y recuerdo los nombres de las 7 iglesias en esta forma. Yo siempre recuerdo E, S, P, T, S, F, L. Cuando estuve en el Instituto Bíblico yo tenía que memorizar las 7 iglesias. Entonces yo siempre recordé, ok, E, S, P, T, S, F, L. Y esto es como recordé los números o los nombres de esas iglesias. El primero es la iglesia de Éfeso. Éfeso. Segunda iglesia es Esmirna. Ok, Esmirna. Algunos ponen una E en frente, yo no. Pérgamo era el tercero. Pérgamo. Tenemos a Tiatira, Sardis, Filadelfia, Filadelfia es la iglesia buena, y a Laodicea. Estos son los nombres de las 7 iglesias. Éfeso está hallado en capítulo 2, versículo 1 al 7. Esmirna se encuentra en 2, 8 al 11. Pérgamo, 2, 12 hasta 17. Tiatira está en 2, 18 hasta 29. Sardis, 3, 1 al 6. Filadelfia se encuentra en 3, 7 hasta 13. Y a Laodicea miramos en 3, 14 hasta 22. Entonces tenemos mencionadas las 3 iglesias solamente en capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Revelación. Y ahora, lo que quiero enseñarle hoy es las 3 interpretaciones que tienen algunos de quiénes son las 7 iglesias. Hay 3 interpretaciones y debemos
trazar bien la palabra de verdad. Yo veo aquí una triple aplicación de las tres iglesias. Veo aplicación historical, veo una aplicación profética y está hablando doctrinalmente a otro. Entonces voy a dar las tres interpretaciones de lo que está hablando aquí la Biblia de las siete iglesias. Tres interpretaciones de las siete iglesias. Y la primera es muy fácil, ¿ok? Yo te digo que cuando Dios da profecía, a veces da una profecía que no solo aplica a una sola cosa. A veces Dios hace algo muy bonito, muy interesante. Tan inteligente es Dios que Él puede dar una profecía que aplica a dos o tres cosas a la misma vez. Tiene doble aplicación o triple aplicación. Y en leer el libro de Revelación, leer este libro, yo veo claramente que hay diferentes maneras de leer y entender de qué habla Dios de las siete iglesias. Entonces, primeramente, lo que deseo decir es esto. Las siete iglesias fueron literalmente siete iglesias literales en el tiempo de Juan. Esto es decir que Juan escribió acerca de siete iglesias que había existido en su tiempo. Y miramos a Revelación, miramos que esto es, sí, una buena interpretación. Está escribiendo Dios a siete iglesias que en verdad existían en aquel tiempo. Leímos el versículo 1, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la significó, o la significación podemos decir, enviándole por su ángel a Juan su siervo. Entonces Jesucristo dio a Juan lo que Juan debería escribir. Mire ahora versículo 10. Y fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Entonces, literalmente existían en el tiempo de Juan siete iglesias. Tú puedes ir a un mapa y ver dónde habían estas iglesias. Uno que comenzó el apóstol Pablo. Tenemos en la Biblia el libro de Efesios. Esto es el libro o la epístola que él escribió a la iglesia en Éfeso. Entonces yo veo que eran iglesias literales en el tiempo del apóstol Juan. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos en aquel tiempo donde él había recibido su visión. Esto era entre 70 y 95 después de Cristo. Esto es después del tiempo del apóstol Pablo. Y Dios habló con él, dijo: mire, yo quiero que tú escribes lo que yo digo y después envíalo pues a las siete iglesias. Entonces tenía que escribir todo esto en el libro de Juan. Y yo imagino hacer otros 6 copias o 7 para que él pudiera tener uno él mismo. Y tenía que enviar a las diferentes iglesias literales que existían en aquel tiempo. Ahora tenemos problema. Yo voy a leer todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 para que podamos ver lo que Dios dice de estas iglesias. Y es una cosa muy espantosa porque leyendo lo que Dios literalmente habló a estas iglesias locales que existieron en el tiempo de Juan, miramos algo espantoso. Resuena como obras, como si fuera salvación de obras o algo así. Y sabemos que Pablo dijo que no somos salvos de obras. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué resuena diferente que Pablo? Bueno, porque no escribió Pablo esto. Lo escribió este hombre, Juan. Y estaba escribiendo no solo a persona, escribiendo a la iglesia entera. Pero vamos a leer y yo te voy a explicar lo que yo pienso.
por qué es así. Y yo quiero dar escritura para podamos trazar bien la palabra de verdad. Escribiendo a estas iglesias, mirando en capítulo 2, escuchamos, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al que tenía las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. ¿Sabes qué? Esto es en el principio del siglo de la iglesia. Y yo he predicado que Dios terminó con los apóstoles. El último apóstol era Pablo. Bueno, él murió antes de Juan. Juan era un apóstol, entonces podemos decir el último apóstol era Juan en el sentido que él vivía más larga vida que cualquier otro de los apóstoles. Pero el último apóstol escogido era Pablo. Los apóstoles tenían las señales de los apóstoles. Y cuando murieron ellos, pues los milagros, las señales que tenían, fueron perdidos. Y ya no hay apóstoles. Entonces, qué interesante, mientras que estamos leyendo, históricamente está diciendo Juan, mire, ya no existen hoy en día. Y otros vinieron a esta iglesia diciendo, somos apóstoles. Son mentirosos, dice Dios, porque ya no hay apóstoles. Interesante. Versículo 3. Y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. Por lo cual recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendrá a ti presto y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepintieres. Bueno, esto resuena como obras, ¿verdad? 6. Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso de Dios, este árbol era en Génesis. Y miramos en el futuro, en el tiempo del milenio. Resuena como si está hablando de la tribulación y no de la iglesia de hoy. ¿De qué habla? Bueno, seguimos adelante. La otra iglesia. Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vive, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé que blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Aquí miramos una iglesia en que la gente quiere ser llamados judíos cuando no son. Son mentirosos. 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no será dañada jamás de la segunda muerte. La segunda muerte es después del gran juicio desde el trono de Dios, donde van los que van al lago de fuego. Está hablando de muy después del milenio. ¿Cómo aplica esto hoy? Otra iglesia. 12. Pérgamo. Dice, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Bueno, la espada aguda de 2 filos es la Biblia. Y miramos esto en Hebreos 4:12. Dice, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Oiga bien, la silla de Satanás. ¿Dónde está sentada Satanás? ¿Satanás está sentada dentro de esta iglesia? Wow. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros.
Antipas significa contra todo. Esta iglesia tenía gente adentro que estaban en contra de todo. No querían nada del mundo. Y que tal fueron matados porque eran muy dogmáticos en lo que ellos creían. Mi fiel testigo fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mora Satanás. Satanás moraba dentro de esta iglesia. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. 16. Arrepiéntete, porque si no, vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo? La espada de mi boca. Miro que cuando viene el Señor a Armagedón, esto es cuando de su boca sale. Qué raro que menciona esto. No está hablando de tribulación. O sí, quién sabe. Pero qué raro que habla una iglesia y Dios está diciendo: yo voy a matarles con la espada de mi boca. Qué raro. Dice 17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 18. Empezamos a leer de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón finísimo. Dice estas cosas: yo conozco tus obras y caridad y servicio y fe. Siempre Dios dice: yo conozco tus obras. Y tu fe, dice, y paciencia y tus obras. Y las postreras son más que las primeras. Bueno, las postreras obras son más que las primeras obras. Que esto está bueno. Pero 20 dice: mas tengo unas cosas pocas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, sí, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Dios dice: mire, estoy enojado con esta iglesia porque ellos permiten hasta a una mujer predicar. Y no solo esto, permite a esta mujer seducir y poner ídolos y también fornicar. Mucha fornicación y idolatría existía en esta iglesia cuando la mujer entró y tomó control. Wow, interesante, esto no está bueno. Hasta hoy Dios está en contra de mujeres predicadores y pastores. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. 22. Y aquí yo la arrojaré a un lecho, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieron de sus obras. Si no se arrepientan, Dios va a ponerlos en grande tribulación. Resuena como van en la tribulación y no al rapto. Sí resuena como obras, ¿verdad? Pero te voy a explicar bien, poco más adelante, de qué habla. 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no echaré sobre vosotros otra carga. Empero, versículo 25, la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Y 26, y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Salvo por guardar obras hasta el fin, resuena como tribulación. 27, y las regirá con vara de hierro. Cuando viene Jesucristo, regirá o reinar con vara de hierro al milenio. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana. Ok, miramos ahora en capítulo 3. En capítulo 3 tenemos la mención de tres diferentes iglesias. Empieza con Sardis, después Filadelfia, después Laodicea. ¿Qué dice de Sardis? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Siempre está Dios dando consejo a ellos, Dios, y diciendo, mire, yo tengo que regañarte. Siempre menciona sus obras y cómo son malos sus obras. Hay solamente una iglesia buena que Dios dice que está bueno. Los demás están mal. El bueno es esto, Filadelfia. Vamos a hablar un poco más de esto en un momentito. Pero dice, versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Y arrepiéntete, que si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Tienes un pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, antes confesaré mi nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia. El santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierre, el que cierre y ninguno abre, dice estas cosas. Ahora, Filadelfia, ¿sabe qué significa? Filadelfia significa amor hermanable. Y eso es algo que debemos tener nosotros hoy en día, amor para los otros hermanos en Cristo. Por esto pienso, aceptó Dios a esta iglesia, pero aún más aceptó Dios a esta iglesia porque ellos guardaban su palabra. Mira el versículo 8. Yo conozco tus obras y aquí te he dado una puerta abierta delante de ti. ¿Por qué? Y ninguno le puede cerrar. ¿Por qué? Porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos guardaban a la palabra de Dios. Entonces Dios dice que Filadelfia era la mejor, la iglesia más mejor que todo, porque tomaron al libro de Dios, la Biblia, y lo guardó. Siguieron completamente la palabra de Dios. Los demás no, muchos de los demás hasta que permitieron entrar Satanás y fornicación y ídolos, apartaron de la Biblia. Aún más dice, versículo 9, y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, más mientan. He aquí yo los constreñaré a que vengan y adoren delante de sus pies y sepan que yo te he amado. Dios ama mucho a esta iglesia porque has guardado la palabra de mi paciencia. Es la iglesia más mejor que los demás porque guardó la palabra. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, guardar lo que la Biblia dice y predicarlo fielmente. La doctrina es sana. Amén. 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir sobre todo el mundo para probar los que moran en la tierra. 11, aquí yo vengo presto, retén firmemente lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es Filadelfia. Ahora, 14, empieza a hablar del último, que es la iglesia más peor, más peor que todo. Esta es la iglesia de Laodicea. Dice versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de los
Laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Wow, qué cosa decir. ¿Por qué vomita a alguien? Porque está enfermo. Dios mira esto, mira esta iglesia y dice, me hace enfermo lo que hacen ellos, porque son sucios. 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido, y no tengo, hay que hacerla, enriquecido, y no tiene, o no tengo necesidad de ninguna cosa, y no tienes, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Esta iglesia jacta, mire lo que tenemos, somos muy ricos, no necesitamos nada. Tenemos todo lo carnal que hay. Y Dios del cielo dice, no tienes nada. Porque para mí, las cosas más importantes son dones espirituales. Y no tienen nada espiritual. Son pobres y desnudos en los ojos de Dios. 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios está diciendo, no solo desnudos espiritualmente, ciegos, no pueden ver nada. Son como fariseos ciegos, no miran la verdad, porque están engañados. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Ahora mira versículo 20. Muchos hoy en día quieren tomar versículo 20 y usarlo en evangelizar a un perdido. Y quieren decir, Jesús está diciendo, abre la puerta de su corazón y invitar a Cristo a entrar. Bueno, el contexto no es de un individuo. El contexto es Dios hablando a una iglesia. Y en el contexto Dios está diciendo a la iglesia, mire, hola, estoy fuera. Allí estás en mi nombre reunidos, pero no me permitaba entrar. ¿Por qué no me permites entrar? Hola, me gustaría entrar contigo. Así es la situación. Una iglesia que ha echado fuera el Salvador. Había echado fuera el Señor Jesucristo. Mire lo que Jesucristo dice en versículo 20. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta diciendo, hola, alguien, pase adelante, me gustaría tener comunión contigo, alguien. Y todos están adentro pensando en Dios. Amamos a Jesús. Y Jesús ni está adentro. Ni son salvos. Muchos perdidos. Lo que hacen, no hacen con Dios. Hacen en el nombre de Dios, sin Dios. Y han dejado al Señor Jesucristo fuera. Fuera de la puerta. 21. Esta es la iglesia de hoy, le digo. Resuena como apostasía, ¿verdad? Han apostasados. Y no siguen a Dios. 21. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo a mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos leído 2 capítulos del libro de Revelación. Capítulo 2, capítulo 3. Y estos hablan de las 7 iglesias. Y ve, leyendo las 7 iglesias, sabemos que literalmente existían estas iglesias en el tiempo de Juan, pero mucho que está escrito ahí resuena muy feo. Como si fuera de obras que fueran salvos. Y sabemos por lo que Pablo dijo, que no somos salvos por obras, sino por fe. ¿Por qué? Bueno, quizás porque Dios estaba hablando a la iglesia y no al individuo. Y estaba hablando, diciendo, mire, iglesia, yo conozco que la iglesia entera está mal. Los individuos, algunos buenos, otros individuos malos. Entonces quizás por esta razón resuena así.
Pero hay otra posibilidad, otra interpretación. Y muchos han enseñado esto y me gusta enseñar esto. Me gusta bastante. Que las 7 iglesias, lo que hemos leído, son 7 periodos de tiempo durante la iglesia. O las 2000 años de la iglesia. ¿Ok? De la iglesia. Bueno, yo no voy a poner 2000 allí. Tú vas a saber. Voy a poner aquí. Oh, Dios, ayúdame. Por favor, saber a dónde poner exactamente. Pero yo voy a poner aquí algo. Porque pienso es muy importante. Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Quiero que vas conmigo a 2 lugares. Primeramente a 2 de Pedro 3:8 y después Oseas 6:1 y 2. Y yo te voy a explicar de qué hablo. Recuérdate que en la Biblia Dios hizo todo en el libro de Génesis en 6 días. Y el 7º día Dios descansó. Bueno, en 2 de Pedro 3:8 leímos, en 2 de Pedro 3:8, dice la palabra de Dios esto: Mas amados, no ignoréis esta una cosa, que un año o un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 días de creación y el 7º día descansó. Y dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:8 que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mirando a la Biblia miramos, wow, ¿sabes qué? Jesucristo llegó a este mundo exactamente cuando llegó al calendario a 4000 años. 4000 años exacto vino el Señor Jesucristo. Entonces miramos en 2 de Pedro 3:8 que es un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. ¿Dice la Biblia cuántos años será este tiempo de la iglesia? Pues ¿sabes qué? Sí menciona esto. Sí menciona. Vamos a Oseas 6:1 y 2. Nosotros que estudiamos la Biblia y entendemos la enseñanza bíblica, que después del tiempo o la dispensación de la iglesia, viene el rapto. Y el rapto pasará y aquí viene la tribulación, 7 años en que va a gobernar el anticristo. Cuando viene el rapto, Dios va a quitar la iglesia y va a trabajar otra vez con su gente Israel. Y en el milenio va a gobernar 1000 años el Señor Jesucristo, el último día, el 7º día. Ok, Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice exactamente cuánto tiempo será hasta que regresa el Señor a trabajar con Israel. En otra vez, que empieza otra vez el Señor a trabajar con su pueblo Israel. Rechazaron a su Mesías Jesucristo, los judíos. Oigan muy bien. Rechazaron y por esto Dios dijo, ok, yo voy a otro pueblo y voy a salvar a ellos en vez de ti. ¿Quiénes son los gentiles? Hoy en día los gentiles pueden ser salvos, gracias a Dios. Y por este tiempo, desde la muerte hasta el rapto, ya no está trabajando Dios con Israel. Pero después del rapto, Dios va a trabajar otra vez con su pueblo Israel. ¿Cuánto tiempo? Entonces, Oseas 6:1 y 2. Venid y volvamos al Señor, el que arrebató y nos cubrirá, y rió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ok, después de 2 días. Ok, entonces tiene que ser este tiempo de la iglesia 2000 años. Porque un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces, en esta segunda interpretación de la iglesia, ¿sabe qué hacen muchos? Y yo pienso que está bueno. Siempre
pienso que sí vale hacer esto. Ellos toman este tiempo de 1000 años y ellos dicen, ¿qué tal si pongamos las 7 iglesias como 7 periodos de tiempo entre este tiempo de la iglesia? Si hagamos esto, tenemos aquí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Entonces lo que hacen muchos en interpretar las 7 iglesias, ellos dicen, las 7 iglesias es una profecía de 7 diferentes periodos de tiempo entre 2000 años de la iglesia en que vivimos. Algunos dicen, ay, no me gusta esto. Bueno, no importa lo que pienses, solo estoy dando interpretación de algunos. Tú puedes aceptar si deseas o rechazar si deseas. Y lo que yo he pensado es esto, ok, si hagamos esto, ¿cuánto tiempo entre cada periodo de tiempo? Entonces yo fui a 2000 y lo dividí entre 7 y llegué al número de 285.714. Entonces cada uno de estos periodos debe ser, si vamos matemáticamente, 286 años cada uno, más o menos. Yo fui a 2000 entre 281 y 714 era. Entonces más o menos dividido por 7, 2000 es más o menos 285 años. Entonces yo miro a esto y yo digo, ok, aquí es 0, aquí es 285. Entonces Éfeso es 285 años y termina. Y empieza el otro, Esmirna, y termina en 770. Y el otro hasta 855. Esto era mi pensamiento, ¿ok? Solo escucha lo que estoy pensando, ¿ok? Yo te voy a decir después que algunos no piensan así, pero está bien. Si hagamos esto, ¿qué pasó? 2000. Ok, entonces, si hagamos esto, mi pensamiento era, ok, vamos a dividir 7 entre 2000 y estas son las fechas de cuando termina y empieza el otro. Y así es una manera que interpretan las 7 iglesias hoy en día muchos. Hoy en día muchos dicen, bueno, nuestra interpretación de las 7 iglesias es 7 diferentes periodos de tiempo entre la dispensación de la iglesia, la dispensación misma de la iglesia. Un hombre que se llamaba Clarence Larkin, lastimosamente no existe en español este libro y no sé por qué. Clarence Larkin, hasta él hizo su perfil de esto y él tiene todo. Yo voy a poner esto en este video, ¿verdad? Porque tengo yo grabado como un foto. Yo voy a poner para que puedas ver. Y mire cómo tiene él. Ahora, él tiene la fecha un poco diferente. ¿Sabes por qué? Porque según él, había otro... Bueno, lo que hacen hoy en día, no importa las fechas, ¿ok? Lo que trato de explicar, y estoy bien cansado, disculpe, es que hoy en día estamos muy al fin de la iglesia. Estamos esperando un momentcito el rapto. Yo pienso que estamos muy cerca del rapto de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver toda la historia de la iglesia. Y miramos a la iglesia y miramos a las 7 iglesias en el libro de Revelación y miramos algo muy espantoso. ¡Wow! Lo que había pasado en 2000 años, si hacemos 7 divisiones, miramos en la historia muchas cosas que resuenan igual con lo que pasó en el libro de Revelación de las 7 iglesias. Por ejemplo, y algunos tienen otras fechas, y tienen sus otras fechas que hicieron ellos para que está concuerdo con la historia, ¿ok? Algunos dicen Efesios 1 hasta 150. Otros dicen que esto era hasta 13. El otro dice hasta 500, hasta que empieza Tiatira. Otros dicen 500
empezó Sardes. Otros dicen 1000. Lo hice mal, ¿verdad? Sí. 1000 empezó Sardes. 1500 empezó Filadelfia. Otros dicen 1881 es cuando empezó la Odisea. Esto es mi pensamiento. Porque esta era la fecha en que salió otro texto moderno, el texto crítico, que no es el texto de griego fiel, es un texto pervertido en griego. Y recuerda que Filadelfia era la que guardó la palabra. Bueno, en 1881 empezó otra Biblia. Algunos dicen 1900. Y cuando termina, bueno, 2018, espero, es el fin, es el rapto. Quién sabe, algunos dicen 2033, quizás es el rapto. No sé, pero si miramos nosotros a la historia de la iglesia y hagamos una división de 7 periodos de tiempo entre la iglesia misma, los 2000 años de la iglesia, de Cristo hasta el rapto, miramos una cosa muy espantosa. Dice en el libro de Revelación o Apocalipsis que de Éfeso, que serán algunos perseguidos. Bueno, los apóstoles vivieron en este tiempo, pero también había gente que dijeron que eran apóstoles y no. Y muchos murieron por Cristo como mártires en este tiempo. Esmirna, estaba hablando de Esmirna en capítulo 2, y mire lo que dice: y tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Entre la historia de los hombres y de la iglesia, entre 150 a 313, había históricamente un hombre que era imperio de Roma. ¿Cómo se llamaba este hombre que era rey de Roma? Se llamaba Diocletian o algo así en inglés. Dioclesio o algo. Y históricamente, estudiando la historia de la iglesia, entre este periodo de tiempo, este hombre, este rey de Roma, odiaba tanto a los cristianos verdaderos que él dijo: yo hago un decreto que entre los próximos 10 días quiero que matas a todos que puedes hallar. Exactamente como la Biblia dice, 10 días. Y en la historia, 10 días había un hombre que hizo persecución por 10 días exactas contra los cristianos. Pero pura coincidencia, ¿verdad? Pienso que no. Pérgamo. Recuérdate que Pérgamo era la iglesia que hizo mal. Y mira lo que dice la Biblia, que está la silla de Satanás. En 325 después de Cristo empezó un hombre que se llamaba Constantino. Constantino reunió a todos los cristianos y con Roma y dijo: vamos a juntar el Estado con la iglesia. En 325 esto comenzó la iglesia católica. Entonces la iglesia católica oficialmente católica comenzó en 325, en que ellos unieron, oigan muy bien, el Estado con la iglesia. Y ahí comenzó la iglesia católica romana. Roma es donde estaba ubicada Satanás. Satanás gobernaba el mundo con Roma. Es la silla de él. Está diciendo y dando advertencia a Dios: no tengas nada que hacer con esta iglesia. Tenga cuidado, porque es una iglesia no de Dios, sino de Satanás. Es una cosa interesante. ¿Sabes qué? Desde el principio siempre había la iglesia verdadera. La iglesia verdadera existía desde el principio. Después, verdadero. Y cuando la iglesia empezó, 100 años después de Cristo, llamaban a sí mismos paulicianos, seguidores de Pablo.
Y tenían otros nombres, valdenses o valdenses. Habían cristianos verdaderos que siguieron a Pablo. Y estudiando la historia de la iglesia miramos que existieron hasta hoy estos, pero comenzó Satanás su propia iglesia. Y miramos a través de la historia de la iglesia mucha persecución de esta, que dice que es una iglesia, pero era unida con el Estado, contra los cristianos verdaderos. ¿Has escuchado de la Inquisición? Se llama la Santa Inquisición, en que los católicos mataban a los verdaderos cristianos por su fe en Cristo. Miramos la historia en los tiempos de 500 hasta 1000, se llama, ¿cómo se llamaba? Los tiempos de oscuridad. Olvidé en inglés, Dark Ages. En español se llaman la oscuridad. Había mucha oscuridad. Está recordado entre la historia este tiempo como el tiempo de oscuridad. No tenía entendimiento muchos, porque la Iglesia Católica ha tomado control del mundo y la Iglesia Católica dice, no permitimos nosotros a nadie leer la Biblia. Entonces todo el mundo quedó en la oscuridad. No permitieron a muchos aprender a la verdad. ¿Y qué tal? Bueno, miramos en la historia, es muy interesante, que entre este tiempo, Sardes, de 1000 años a 500 años, había un hombre que se llamaba Juan Hus. Y Juan Hus era un hombre que levantaba en contra de la Iglesia Católica, diciendo, mire, Iglesia Católica, ustedes han apartado bastante de las doctrinas sanas. Necesitamos guardar bien la doctrina sana como aquellos. Y Juan Hus se levantó. Y Juan Hus predicó mucho en contra de la apostasía que él había visto en la Iglesia Católica. ¿Sabes qué llamaron a Juan Hus? Tú puedes leer cualquier libro de la historia de la Iglesia y llaman a Juan Hus la estrella de la Reformación. La estrella de la mañana de la Reformación, porque la Reformación empezó con Martín Lutero en 1517. Pero muchos dicen que Juan Hus era la estrella. ¿Por qué mencionó los historianos de él como la estrella de la Reformación? Miramos a Sardes en la Biblia y mire lo que dice. Revelación 2, 28, hablando de Sardes. Y le daré la estrella de la mañana. Bueno, sabemos nosotros que Jesucristo es la estrella de la mañana, pero qué interesante que miramos a la historia de la iglesia, históricamente, dividiendo en 7 partes, 2000 años, miramos un hombre grande que se llamaba, esta es la estrella de la Reformación. Por coincidencia que caía su vida en este periodo de tiempo. Miramos después lo que se llamaba Filadelfia. Filadelfia era la iglesia que tenía la puerta abierta. Ellos tenían una puerta abierta. Y pudieron pasar donde ellos querían porque tenía abierta su puerta. Mira la diferencia entre Filadelfia y Laodicea. Laodicea es la iglesia que cerró la puerta. Y dijeron, nadie puede entrar aquí, ni Jesucristo. Puerta cerrada, en candado, ¿verdad? Laodicea no tenía puerta abierta. Sería cerrada su puerta. Y ni permitieron entrar a Jesús. Esta es la iglesia de apostasía. Laodicea. Y estamos nosotros hoy en día en este tiempo. Estamos hoy en día en un tiempo de apostasía. Por esto a veces yo me refiero a la iglesia de hoy como la iglesia de Laodicea. Estamos en la iglesia de Laodicea, digo yo, a veces, porque estoy usando esta interpretación. Y yo digo, estamos en un tiempo de apostasía, estamos en Laodicea. Pero de todos, la iglesia que más mejor que todos era la de Filadelfia. Porque era esta la iglesia más mejor. Hemos leído en capítulo 3 de ella, es porque Dios dice, has guardado mi palabra. Mire a las fechas de este periodo de tiempo.
pues matemáticamente entre 1425 hasta 1710. Otros dicen, no, más que todo, según lo que pasó en la historia, 1517 hasta 1881 o 1909. Pero entre este tiempo tenemos esta fecha, 1611. Esta es la Biblia Rey Jaime. También tenemos la 1569 de Reina y la 1602 de Valera. Mire, la Reformación empezó aquí. Y cuando empezó la Reformación, miramos a muchos diciendo, ¿y sabes qué necesitamos? Una traducción de la Biblia en nuestro propio idioma. ¡Qué raro que todo esto pasó en Filadelfia! Entonces, si miramos y tomamos la enseñanza de las 7 iglesias, leímos y miramos que históricamente habían 3 iglesias literales en el tiempo de Juan. Pero también podemos ver que Revelación habla proféticamente de 7 iglesias que son la iglesia entera en 7 diferentes partes o 7 diferentes periodos de tiempo. Y miramos a la historia de la iglesia y miramos y digamos, wow, corresponde exactamente con lo que dice este libro de Revelación. Yo digo, wow, qué interesante es esto. Mucho más que me gustaría hablar de esto, pero no puedo. Voy a terminar con esto. Otra cosa. Yo también, cuando yo leo el libro de Revelación y las 7 iglesias, yo también veo algo interesante. Y yo he siempre pensado en esto. ¿Qué tal si también puede ser iglesias en el futuro? ¿De qué hablas, don Roberto? Bueno, 7 iglesias futuras en la tribulación. Tú puedes decir, don Roberto, que son sueras, no lo creo. Bueno, yo nunca he escuchado de esto hasta que empecé a predicar. Y yo fui a una iglesia en Tennessee y el pastor ahí me contó, don Roberto, siempre he leído Revelación 2 y 3, hablando de las 7 iglesias, y siempre me pregunté a mí mismo, ¿por qué habla tanto de obras? ¿No somos salvos por obras hoy? ¿Por qué tanto hablaba de obras? Entonces él dijo, y Dios me dio, después de leer más y más y más, otra vez, este pensamiento, ¿qué tal si aplica en el futuro de 7 iglesias que existirán en la tribulación? Y yo dije, wow, bueno, es una posibilidad. Mire, Dios puede hacer más que una aplicación a su profecía. Las 7 iglesias literales, esto era pasado. 7 periodos de tiempo, presente se aplica. También, ¿qué tal si son 7 iglesias en la tribulación? Tienen una aplicación futura. Entonces yo pensé, wow, bueno, no digo esto a muchos porque muchos no quieren escuchar una cosa nueva, muchos. Pero era un buen pensamiento que tenía él. ¿Sabes por qué? Vamos a Revelación 1. Quiero mostrarle algo. Y voy a hablar también de Pablo. Miren lo que dice aquí. Revelación 1, 1 al 4. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hemos leído esto. Vamos un poco más al versículo 3. Bienaventurado el que lea y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, dice, que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. 4. Juan, a las 7 iglesias que están en, oiga bien lo que él dice, Asia. Te voy a explicar algo interesante que 2 veces menciona él, que estas iglesias son iglesias en este lugar, en este local. Pienso que es muy interesante eso. Y ahí dice que son, y da los nombres. Ahora mira versículos 10 y 11. Bueno, no, versículo 9. Mira versículo 9. Yo, Juan, que también soy vuestro, ¿qué? Hermano y participante en la, ¿qué? Tribulación. Bueno, la tribulación está aquí, después del rapto. ¿Qué tal? Quizás sí puede aplicar en el futuro también. Yo no digo solo uno de estos, yo digo, es posible que cada 3 aplican. Y dice ahí,
su participante en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamado Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, esto es versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en ¿dónde? Asia. A Éfeso, Esmirna, y Pérgamo, Tiatira, y Sardes, y a Filadelfia, y Laodicea. Dice Dios a Juan, hay que escribir a las 7 iglesias aquí, en este lugar. ¿Por qué un lugar tan específico? Ahora, quiero mostrarle algo. El apóstol Pablo es nuestro apóstol hoy en día. Nos dice esto en Romanos 11:13. Entonces seguimos a Pablo porque él es nuestro apóstol. Y Dios dio a él revelaciones, igual que a Juan. Pero nos enseña el apóstol Pablo que lo que Dios dio a él era para nosotros hoy en día, los gentiles que son salvos, y para la iglesia. Y que la salvación es por fe, sin obras. Y mire lo que dice Pablo al fin de su ministerio. Oiga muy bien, 2 Timoteo 1, 11 al 15. Palabra, ¿dónde dice? Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Esto es nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está diciendo, yo sé que soy salvo. Y ya no va a poner enfrente de mí otra vez mis pecados porque están perdonados, están bajo la sangre de Cristo mis pecados. No tengo que vencer hasta el fin. Yo soy perdonado por la sangre de Cristo. Dice lo que dice en versículo 13. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrario los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo dijo, mire, todos que están en Asia apartaron de mí. Pablo escribió a uno de sus epístolas a Efeso. Es la epístola de Efesios. Comenzó esta misma iglesia Pablo. Y Pablo dijo, ahora me apartaron de mí. Juan es quien escribe a ellos. Y dice la Biblia y dice Pablo que ellos apartaban de mí. Quizás por esto Dios está escribiendo, diciendo, ustedes apartaron de mi camino. El camino correcto es Pablo, salvo por fe, sin obras. Y cuando yo leo a Revelación a las 7 iglesias, yo miro a Dios como si fuera diciendo Dios a ellos, ¿no quieren ser salvos por fe como yo enseñé a Pablo? Entonces miramos a sus obras para ver lo que pasa. Ve cómo habla mucho de sus obras. Pero pienso que es muy interesante. Está hablando la Biblia en Revelación capítulo 2 y 3 de las 7 iglesias. ¿Cómo podemos aplicar la doctrina que está escrito ahí a nosotros hoy en día? Resuena como si es salvo por obras. Son 7 iglesias que han apartado de Pablo. Y Jesucristo dijo a Pablo, somos salvos por fe, no por obras. Entonces yo veo que cuando Dios está hablando a las 7 iglesias, yo pienso en mí mismo, wow. ¿Pudiera ser que Dios estaba hablando a las 7 que habían apartado de apartado de Pablo? Y es posible que Dios está dando profecía de toda la iglesia y 7 periodos de tiempo. Muy probablemente, yo veo que sí. Pero también yo pregunto, quizás si también es una aplicación futura, una profecía de 7 iglesias que existirán durante de la tribulación.
después del rapto. Recuérdate lo que hemos leído en Revelación 2 y 3, donde dice: el que venciere hasta el fin, y si no, de mi boca destruiré con la espada de mi boca. A los que están buenos yo voy a dar de la comida, muchas cosas. Ahora empiezo a entender. Lo que está escrito en Revelación fue escrito a otro apóstol. Nuestro apóstol es Pablo, no Juan. Y Dios está hablando a gente que han apartado de Pablo. Y miramos una triple aplicación. Podemos aprender muchas cosas buenas de este pasaje, pero debemos tener cuidado tomar nuestra doctrina para la iglesia hoy de estos dos capítulos, capítulo 2 y 3. Bueno, así es más o menos lo que yo había pensado. Dios es tan poderoso que Él puede hacer profecía que siempre aplica a tres: a pasado, a presente, a futuro. Y todavía es verdad. Yo digo, qué bonito es Dios. Y la iglesia buena es la iglesia esta, Filadelfia. ¿Por qué está buena? Porque guardaba su palabra. Nunca debemos apartar de la palabra de Dios. No debemos apartar de Pablo. Somos salvos por fe, sin obras. Y debemos guardar bien la enseñanza, doctrina sana de Pablo. Bueno, gracias. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.